a través de imaging hemos entendido qué pasa en el cerebro en la oclusión de gran vasos, en ictus, en la oclusión de gran vasos, y por qué pacientes se mejoran cuando hacemos la reperfusión. Yo quiero dar un poco mi punto de vista, presentar mi punto de vista que es un poco más práctico, ¿okay? Pragmático. Ahora sabemos todos estos principios de CT perfusion, imaging y patofisiología, pero ¿cuál es nuestro aborde en la práctica del día a día y cómo aplicamos estos principios y deberíamos aplicarle o no? Estos mis disclosures. Y el primero es, sabemos de Hermes, claro, el principio fundamental, como decía el doctor Mejía, que time is brain, que hay una relación muy fuerte entre tiempo de reperfusión y la probabilidad de obtener un buen éxito, un buen outcome, pero esta curva aquí es una media, es un average, es todos los pacientes y se hace la media. En cada paciente individual tiene su propia curva, ¿ok? Y en algunos pacientes esta curva es más empinada, en otros mucho menos empinada. En los que tienen la curva menos empinada son los pacientes de Dawn y de Diffuse, y los pacientes donde la ventana se puede extender, ¿ok? Por esto también en mi práctica de día a día, cuando veo un paciente, para mí es muy importante entender un poco cuál es la curva en este paciente. Y una otra vez quiero presentar este concepto de fast and slow progressors. No voy a dar más detalles porque hemos hablado antes, pero esta curva es diferente en fast progressors y en slow progressors. En general, como este paciente, la curva de la relación tiempo de reperfusión y outcome es mucho más empinada que la media que habéis visto antes. En contraste, en este paciente, que es un slow progressor, a 11 horas tiene solo un infarto pequeño, la curva es mucho menos empinada que la media, ¿ok? Por esto, para mí es importante, cuando pienso cómo selecciono los pacientes con imaging, en cuál es la ventana. Es la ventana pronta, 0 a 6 horas, donde hay muchos fast progressors, o la ventana más tarde, donde solo hay slow progressors que tratamos. Es muy importante, porque en la ventana pronta, donde hay una población enricada con fast progressors, lo más importante es que te mueves muy rápido y que no te permites, yo no pienso que no me permito pasar tiempo por nada, porque estos son los pacientes que son los más vulnerables y donde el tiempo cuenta lo más. Por esto es muy importante pensar un poco diferente, dependiente de cuál es la ventana en lo que el paciente está. Esto es un poco un resumen de resultados de tratamiento endovascular en los últimos ensayos, registros
recientes. Y lo que se puede ver aquí es que hemos hecho fantásticos progresos respecto a la tasa de reperfusión y la rapidez de reperfusión cuando empezamos el procedimiento. Pero donde no hemos hecho casi ningún progreso es este door to puncture. Door to puncture, entrada, puerta a empezar el procedimiento, todavía es alrededor de 90 minutos, ¿ok? Aún en estos muy buenos centros donde estos ensayos han hecho. No hemos progresado casi de nada respecto al workflow intrahospitalario. Y cuando miramos a todos los pacientes en Estados Unidos, estos tiempos son peor, ¿ok? Estos son todos los pacientes o casi todos, la mayoría en este registro Get With The Guidelines, que incorporan la mayoría de pacientes tratados con trombectomía. Y como se puede ver aquí, este estudio ha sido publicado en 2019, son algunos años de datos, y pacientes que llegan directamente al centro, el door to puerta a groin es más que 2 horas en Estados Unidos. Y yo creo que sí, este es el average, la media, ¿ok? Y estos son datos que hemos publicado durante COVID, son casi los mismos. Los tiempos en un registro con muchos centros, sí, alrededor de 100 minutos, casi 2 horas necesitamos para empezar un procedimiento. Y ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa en estas 2 horas? Sabemos que, y la consecuencia es que vamos a tener más y más probabilidades, menos y menos probabilidades de obtener buenos outcomes debido a este retraso, ¿ok? ¿Y cuál es la mayoría de tiempo que gastamos, que necesitamos? Estos 100 minutos. Si miramos cómo pasamos estos 100 minutos, la mayoría es imaging y tomar decisiones en base de imaging. Por esto, personalmente, estoy más y más convencido que lo menos imaging hacemos, no importa en cuál sistema, que el mejor sistema del mundo, que aún en este sistema necesitas tiempo para hacer estudios de imaging y que en la ventana próxima, cuando se trata de la mayoría de un porcentaje alto de pacientes que son fast progressors, que lo mejor es hacer no imaging, que no imaging resulta en más salvaje del cerebro. Porque lo que es fundamental entender es que cuando hacemos un estudio de imaging, gastamos tiempo, ¿ok? Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero al fin necesitamos tiempo para hacer imaging. Yo, en todos estos estudios que han mostrado el beneficio de imaging, que gente tiene mejor outcomes, etcétera, cuando se hacen imaging avanzados, no he visto un estudio donde hay un medido del tiempo que este imaging necesita. Solo que he visto estos datos de Hermes, y recuerda que estos son los mejores centros del mundo
que donde el tiempo de empezar el CT, el TAC simple, hasta que los datos de CT perfusion son listos para interpretarle, 24 minutos. Y si hacemos MRI, hay 16 minutos más largo, ¿ok? ¿Qué significan estos 24 minutos? ¿Cómo podemos cuantificar qué pasa? ¿Qué perdemos en estos 24 minutos? Sabemos oh, ok, ok, pero sabemos desde los datos de Hermes, la tabla no se ha proyectado, pero que por cada 15 minutos, 4% pacientes, cada 15 minutos más rápido de reperfundir, 4% de pacientes van a tener menos disabilidad. Y por cada 15 minutos que retrasamos, 2.5 pacientes van a tener menos ranking 0.2. Entonces, 24 minutos son casi 5% menos probabilidades de llegar a un buen outcome. ¿Okay? Este es el precio que pagamos para obtener esta información. Entonces, deberíamos estar seguros que este precio se merece, que vale la pena, ¿no? Este es como deberíamos pensar. Y si pensamos un poco, ¿por qué hacemos nosotros imaging para selectar pacientes por trombectomía? Solo para excluir pacientes del tratamiento. Queremos excluir hemorragia, excluir la ausencia de una oclusión, excluir un core grande y excluir la ausencia de penumbra, ¿no? Todos estos estudios son para no tratar pacientes. Nosotros no hacemos imaging para tratar más pacientes. Nosotros hacemos imaging para traer menos pacientes a la sala de angiografía, ¿no? Pero el estudio de perfusión o MRI, los Advanced Imaging estudios, el papel principal es medir el core, el volumen de infarto basal, ¿ok? Y claro que nosotros hemos aprendido mucho utilizando estos estudios en pacientes con oclusión de gran vasos. Pero yo creo que ahora estamos en la fase donde no necesitamos, hemos entendido lo que pasa y ahora no necesitamos más estos estudios. Por primero, no estamos las métodos de medir, de mostrar el core y el penumbra, no son tan buenos, no son tan fiables. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de saber el volumen de core para selectar pacientes por trombectomía? ¿Es importante saber el volumen de core o no? Y también, ¿cuál es la frecuencia de estos pacientes? Porque si la frecuencia es baja, quizás no se merece saber quién tiene un gran core, ¿ok? Entonces, respecto a cuál es la precisión de medir, de mostrar el core y penumbra. Y lo que hemos aprendido recientemente es que estos conceptos
de cerebral blood flow menos o igual que 30% del contralateral, son conceptos, son objetivos en marcha que han sido establecidos en pacientes que se han presentado relativamente con retraso al hospital, pero si miramos los pacientes que tienen estos estudios de perfusión en las primeras horas, estos parámetros que definen el core y penumbra no son diferentes, que hay que lo cambian. Este es un paper que dice que sí, que estos thresholds que caracterizan core y penumbra, CBF menos que 30%, es diferente en función de el estadio, el punto en tiempo cuando se presenta el paciente. Y este es un estudio de Hermes que ha confirmado exactamente este concepto. Y hemos oído de Dr. Mejía del concepto de core y cómo se determina el core en TAC perfusión y en MRI. Pero hay también un concepto que se llama ghost core, fantasma core, ¿ok? Que representa un core en la perfusión que cuando hacemos estudios después, follow-up, 3 días, 4 días después, este core desaparece, ¿ok? Que en hecho no es un core, no es un tejido comprometido definitivamente, que hay reversibilidad, que creemos nosotros que es core, de hecho no es. Y esta pasa a 20%, este es un estudio del grupo de Marc Ribot en Barcelona, que 20% de este core en CT perfusión es reversible. Y, muy importante, lo más antes es el paciente respecto al tiempo de iniciación de síntomas, lo más alta la probabilidad que el core no es un core verdadero, ¿ok? Lo mismo con MRI. Este es un meta-análisis publicado creo, en 2019, mostrando que casi una tercera de las lesiones de MRI son reversibles y que lo más pronto el paciente es en este proceso, en la ventana de tiempo, lo más alta la probabilidad que la lesión de DWI va a ser reversible. Entonces, la conclusión para mí es que nosotros no tenemos una modalidad muy fiable de definir el core, que tenemos problemas definir el core y penumbra es demasiado peor. Puede ser que vamos a volver a hipodensidad en TAC, porque este es lo más fiable desde el punto de vista de reversibilidad. No he visto muchas hipodensidades que son reversibles, pero hay también, pero menos que en MRI. Y hay ahora aplicaciones de inteligencia artificial, como esta empresa que se llama Meetings de Barcelona, que pueden medir el core en un TAC simple, ¿ok? O Brainomics también, que hace aspects automatizados con AI y pueden medir el volumen de core, ¿ok? Puede ser que este va a ser la más fiable modalidad de decir cuál es el tejido irreversible comprometido.
Y también nosotros, este es un estudio que hemos publicado recientemente con datos de UPMC en Pittsburgh, donde estaba muchos años antes de mover. Y hemos mostrado que el NIH Stroke Scale Score es una muy buena aproximación del tejido hipoperfusado, ¿ok? Como aquí hemos dicho, si el NIH Stroke Score es menos de 10, se hace una multiplicación del NIH Stroke Scale Score por 15, y el NIH es 10 o más, se hace una multiplicación por 6, y este aproxima bien el volumen de tejido hipoperfusado. Que sí, que el NIH Stroke Scale Score es una aproximación del volumen de tejido comprometido, hipoperfusado o muerto, ¿ok? Entonces, lo que quiero decir es que quizás con métodos mucho más simples podemos entender si pacientes tienen este mismatch, ¿ok? Que no necesitas siempre métodos sofisticadas, que se puede hacer todo con métodos más simples, ¿ok? Y la tercera pregunta es, ¿cuál es la frecuencia de estos pacientes con core grande? Y la respuesta es que la frecuencia es pequeña. 15% pacientes con oclusión cerebral media que se presentan en la ventana 0,6 horas con aspects 0,6. Y en este estudio de Hermes, con pacientes que han recibido un TAC perfusión, son casi 600 pacientes. En Hermes, 90 pacientes tuvieron mismatch. Es como en la ventana pronta, casi todos los pacientes tienen mismatch, casi todos los pacientes no tienen un core grande. Hay quizás 5 o 10% de pacientes que tienen un core grande o no tienen mismatch. Y también cuando se tratan estos pacientes, esto han sido los primeros señales que también hay beneficio cuando se tratan los pacientes con core grande, aquí definidos por un volumen de 70 mililitros. Pero en Hermes habían 24 pacientes con volumen de más de 100 mililitros y los señales son de beneficio. Estos han sido los primeros señales de beneficio en pacientes con core grande. Y este es para mí el más importante paper de Hermes, que ha mostrado que pacientes con core grande medidado por aspects en MRI o CT, hay una relación estadística significativa mostrando beneficio de trombectomía en estos pacientes con core grande, aspects 0,4 o más que una tercera un volumen de más de una tercera volumen de cerebral media. ¿Okay? Y también hay una metaanálisis que ha sido publicada en 2019 mostrando que sí que hay un beneficio bastante grande cuando pacientes que con core grande se tratan con trombectomía versus ellos que no se tratan. Y claro, y como mostraba doctor Mejía, ahora tenemos un estudio dedicado a esto, Rescue Japan, que ha mostrado un efecto de tratamiento parecido con el de Hermes en pacientes con aspects 3 a 5. De 3 a 5, el volumen mediano de infarto en estos pacientes ha sido 100 mililitros. ¿Okay?
Entonces, ok, número 1, no podemos medir el core bien. Número 2, el core no es tan frecuente. Número 3, aunque cuando lo tratamos hay beneficios, claro, el número de pacientes con éxito, con good outcomes, es pequeño, pero la diferencia entre tratar y no tratar es la misma con Hermes. Entonces, el core es un factor de pronóstico, pero no es un factor que te dice, un factor que hace la diferencia entre beneficio y no beneficio con trombectomía. ¿Okay? Es muy importante de entender. Entonces, en la ventana pronta, estos son todos pacientes en la ventana pronta, no tenemos ninguna prueba que imaging puede diferenciar quién beneficia y quién no beneficia de trombectomía. Entonces, ¿por qué hay que saber cuál es el volumen de infarto? Hay también algunos estudios que quieren conseguir esta pregunta, si hay beneficios en pacientes con infarto. Este es in extremis, que se va de aspect 0 a 5. Hay tension, que se va de aspects, creo, de 2 a 5, es un estudio alemán. Tesla, que se ha ido a 24 horas, y Select2 y Angels. Hay 5 estudios que quieren contestar a esta pregunta. Es un poco de resumen de estos estudios. 2 de ellos vamos a saber los resultados en el 2023. Muy interesante. Ok, entonces lo que quiero decir es que ahora, en base de la información que tenemos ahora, yo no creo que deberíamos no tratar a alguien en la ventana pronta por lo que vemos en imaging. Que imaging no puede hacer la diferencia entre beneficio y no beneficio. Puede ser que el pronóstico es bueno o no bueno, pero no puede decir si hay beneficio de tratamiento. Entonces, ¿por qué perder tiempo hacer estudios cuando estos estudios no preguntan, no contestan a la pregunta fundamental? ¿Va el paciente beneficiar de este procedimiento o no? Ok, la segunda pregunta es, ok, pero deberíamos saber si el vaso está ocluido o no. Y la respuesta es sí. Podemos, es el estándar de hacer un CTA, pero el NIH Stroke Scale Score es un muy bueno surrogate, una aproximación de vaso ocluido, sí o no. Este es un estudio de Suiceria, pacientes en la ventana pronta, y después, la conclusión es que si el paciente tiene un NIH Stroke Scale Score de 10 o más, la probabilidad de oclusión de gran vaso, y este no es oclusión de vaso medio, gran vaso proximales, es 80%. ¿Ok? Si tenemos un paciente con NIH 10 o más, tenemos una probabilidad de 80%. ¿Deberíamos tener 100% seguros que el paciente tiene una oclusión de gran vaso? No sé, pero no es claro para mí que deberíamos estar tan seguros. Y también la misma empresa que mencioné antes, Meetings, tiene un algoritmo en el TAC simple. Esos son datos que han sido publicados en 2020, que con una accuracy de 90%, cuando también se tiene en cuenta el déficit clínico, el NIH Stroke Scale Score, hay una accuracy, un valor predictivo positivo. Entonces,
La pregunta, ¿tenemos necesariamente, hace falta hacer un CTA? Depende un poco también cuál es el tiempo que necesitamos por estos CTA. Pero los cardiólogos que tienen mucho mejores tiempos, door to groin puncture, ellos son a 30 minutos en comparación con nuestros 90 minutos. Ellos tienen en cuenta un riesgo de 10-15% que cuando se van a la sala de angiografía, el paciente no tiene una oclusión. Se llama MINOCA, Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries. Y si preguntáis a vuestros cardiólogos si cada vez que se van a la sala de angiografía con un infarto miocárdico agudo, que ellos van a encontrar una oclusión, la respuesta va a ser no. 10-15% no hay oclusión. Y ellos no hacen un CTA, se van directamente. ¿Por qué? Porque ganan tiempo. Esta es la respuesta. Entonces, si nos imaginamos una población de pacientes en la ventana pronta, 7 horas, NIH Stroke Scale Score 10 o más, hay más o menos 80-85% que van a ser candidatos de trombectomía, que si hacemos una perfusión y CTA y todo, ellos se van a la sala de angiografía. Pero para que identificamos estos 85%, perdemos, no sé, 30 minutos con CT, TAC, perfu, angio-TAC, ¿ok? Para excluir 15% de los pacientes, ellos que no tienen oclusión o tienen un infarto muy grande, los 85% tienen un retraso de reperfusión de 30 minutos. Yo cuando pienso en ir directamente a la sala de angiografía, yo no pienso en los que no tienen una oclusión de gran vaso. Yo pienso en ellos, 85%, donde reperfusión ocurre 30 minutos más pronto. Y las consecuencias son muy, muy impactantes. Por esto, doctor Mejía dijo muchas veces, time is brain, y claro, time is brain, no hay duda, ¿ok? Pero para mí es un poco time equals brain, pero imaging equals time. Y por esto, imaging equals brain. Imaging me costa tiempo, ¿ok? Y deberíamos tener cuenta de esto cada vez que vemos un paciente, que la información que obtenemos con imaging debe ser tan importante para compensar por la pérdida de tiempo, ¿ok? Nosotros en 2017 hemos publicado que el mejor es que te vas directamente a la sala de angiografía y hemos mostrado ganas de tiempo de 40, 80 minutos, 60 minutos con gana de outcomes, mejor outcomes, pero la prueba es un estudio randomizado que ha sido publicado en 2021, donde pacientes han sido randomizados, aleatorizados a ir directamente a la sala de angiografía. Estos son pacientes en la ventana pronta y con NIH Stroke Score de 10 o más. Son pacientes donde hay una probabilidad muy alta que son fast progressors, porque este aborde tiene mucho sentido solo en fast progressors, porque ellos benefician lo más de un tiempo corto, ¿no? Y Mark Ribo y sus colegas, cuando han diseñado el estudio, han incluido una población rica de fast progressors, NIH 10 o más y ventana pronta. Y un brazo se ha ido directamente a la sala de angiografía, donde han hecho un
un TAC en la sala, en la tabla de angiografía con flat panel, flat panel, tecnología flat panel, que el aparato de angiografía puede hacer un TAC primitivo que excluye en el sangre, y este es todo lo que necesitas saber. Y el otro brazo han sido pacientes con la convencional CT, este es direct to CT. Sus tiempos en el Hospital Vall d'Hebron son los mejores del mundo, ¿ok? 42 minutos door to groin puncture, ¿ok? Pero mirad la diferencia cuando te vas directo a la sala de angiografía, casi 30 minutos menos tiempo, ¿ok? Y los resultados clínicos han sido en favor, diferencia estadísticamente positiva, en favor de ir directamente a la sala de angiografía sin problemas de seguridad, ¿ok? Gente dicen, ok, pero es un coste que no podemos permitirnos. Pero si pensáis que te vas a la sala de angiografía, no haces, una otra vez, 100 pacientes con NIH 10 y más, en la ventana pronta, 85 pacientes serían candidatos, ¿ok? De todas formas. Si te vas directamente a la sala de angiografía, no gastas dinero haciendo un CTA en estos pacientes, ¿no? Y también vas a conseguir reperfusión 30 minutos más rápido en los 80 pacientes, que también resulta en menos costes por la sociedad. Entonces, para mí, no es claro cuál es el aborde más CTA y CT perfusión en todos los pacientes versus ir a la sala de angiografía. Además, cuando te vas a la sala de angiografía, tal como decía Juan, puedes ver oclusiones más pequeños que se pueden tratar. Y también, como decía, puedes decir en el flat panel, estos son TAC, estudios de TAC obtenidos con el equipamiento de angiografía, flat panel CT, que son muy buenos para excluir sangre. Y también se pueden hacer estudios de perfusión en la sala en la tabla de angiografía, ¿ok? Y por esto, tal como decía el doctor Mejías, nosotros tenemos un number needed to treat de 3, ¿ok? Y si miramos TPA, trombolisis en la ventana 3 a 4 horas y media, el number needed to treat es 14. Y a pesar de esto, todo el mundo trata pacientes en la ventana 3 a 4 horas. Es un tratamiento muy establecido y cost effective. La mayoría de nosotros considera que este es un tratamiento que se merece hacer. Desde 3 a 14 hay mucho criterios de inclusión que podemos hacer más liberales, ¿ok? Y cuando es muy claro, cuando hacemos CT perfusión, la consecuencia es que se excluyen pacientes, como han mostrado este grupo de UT Houston. En su network, en su red de hospitales, habían hospitales que han hecho CT perfusión, otras que no han hecho, y cuando han comparado 40% menos pacientes tratados cuando pacientes han recibido un CT perfusion en comparación con los otros hospitales, y las tasas de symptomatic hemorrhage y good outcomes las mismas, ¿ok? Pero entonces CT perfusión, la consecuencia de TAC perfu es que se tratan menos pacientes, ¿ok? Ahora, algunos diapos sobre la ventana
con retraso, la ventana fuera de 6 horas, ¿ok? Ahí tratamos más con slow progressors. Y la consecuencia de retraso es mucho menos dramática que en la ventana pronta, donde hay muchos fast progressors, ¿ok? Y la pregunta es, en estos pacientes nos permitimos gastar un poco más tiempo para saber con precisión si los pacientes se califican o no. Pero la pregunta es, ¿deberíamos hacerlo o no? Este es un metaanálisis de todos los pacientes que han sido randomizados en estudios fuera de 6 horas. Y como puedes ver aquí, la metaanálisis, claro que fue positiva, pero aquí hay pacientes en el subgrupo, en análisis de subgrupos, pacientes que han sido tratados con criteria Dawn o Diffuse, y los otros, que muchos de ellos han sido tratados en criteria de Aspects. Y también hay una tendencia muy fuerte de beneficio aún en estos pacientes, ¿ok? Y este es el estudio CLEAR, que hemos hablado de él, y Dr. Mejía también lo mencionó, que ha mostrado que si se selectan pacientes con CT, con CTP o con MRI, los resultados, los outcomes son los mismos. Entonces, no es claro para mí que aunque podemos permitirnos hacer estudios más sofisticados en la ventana fuera, que lo necesitamos. Y en conclusión, yo veo estas poblaciones de pacientes diferentes. En la ventana pronta tenemos muchos fast progressors y no nos permitimos hacer estudios que gastan tiempo. Lo mejor es hacer ningún imaging, porque vamos a ahorrar mucho tiempo. Fuera de 6 horas, tenemos mucho más slow progressors, pero no es claro para mí que lo necesitamos, pero sí, aquí también hay estudios en marcha que van a educarnos, darnos un poco de claridad en cuál es el nivel de imaging que necesitamos en estos pacientes. Muchas gracias.